el deslumbrante coliseo de la telerrealidad, donde las luces y las sombras se entrelazan para forjar ídolos o desvelar farsas, pocos espectáculos han elevado el arte de la danza a la categoría de un templo como Bailando con las Estrellas. Este programa, concebido para honrar el sudor, la técnica y la valía profesional sobre la pista, se vio sacudido hasta sus cimientos en una noche que quedará grabada como una herida abierta en la historia del entretenimiento español. Lo que se prometía como una celebración del talento puro se transformó en la crónica de una traición monumental, un auténtico mazazo a la credibilidad de un formato que, hasta entonces, ostentaba una reputación intachable. Prepárense para escuchar el relato de cómo un veredicto polémico desató un huracán de indignación sin precedentes, desvelando las grietas de un sistema que puso el espectáculo por encima de la justicia. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta vorágine de controversia, si eres de los que buscan la verdad oculta tras el brillo de los focos, si te rebelas ante la manipulación y valoras la autenticidad, te insto a unirte a nuestra creciente comunidad. Suscríbete ahora mismo a Tus 50 Favoritos y juntos desvelaremos cada capítulo de estas historias que pocos se atreven a desenterrar. Además, antes de que sigamos profundizando en este escándalo, déjame en comentarios desde qué rincón del mundo nos estás acompañando en este viaje hacia la verdad. Vuestra voz es fundamental en esta investigación. La noche de la gran final se alzó con una expectativa palpable, prometiendo el clímax de una ardua competición que había mantenido a millones pegados a sus pantallas. Sin embargo, en lugar de una apoteósica coronación al esfuerzo y la excelencia, el público fue testigo de una paradoja tan grotesca como inconcebible. Anabel Pantoja, un nombre que por sí mismo es sinónimo de turbulencia mediática, se alzó con el segundo puesto, un veredicto que dinamitó la lógica y la valía artística. ¿Cómo pudo una concursante cuya trayectoria estuvo marcada por un talento innegablemente cuestionable superar a figuras que exhibieron una maestría y una dedicación excepcionales? Esta pregunta resuena con la fuerza de un eco ensordecedor, clamando por respuestas que van más allá del mero entretenimiento televisivo. Desde el primer compás de su participación en Bailando con las Estrellas, Anabel Pantoja estuvo envuelta en un manto de escepticismo, su presencia en la pista teñida por una incesante controversia. Su evolución, si bien algunos la defendieron, siempre fue vista con recelo. Un progreso lento y titubeante que distaba abismalmente de la maestría que se esperaba en las rondas finales de una competición de tal envergadura. Los juicios del jurado, lejos de ser interpretados como guías para la mejora, se transformaban en combustible para su temperamento, provocando reacciones airadas que no hacían más que alimentar la creciente desazón del público. Era evidente que Anabel percibía cada crítica como un ataque personal, una afrenta a su ego, en lugar de una evaluación objetiva de su desempeño artístico. El comportamiento de la sobrina de Isabel Pantoja durante el concurso fue un reflejo de esta actitud desafiante, una concatenación de gestos de desaprobación y respuestas evasivas que ponían en tela de juicio su profesionalidad. En múltiples ocasiones, tras recibir pildorazos por parte del jurado, su rostro se contorsionaba en muecas de enfado. Sus ojos lanzaban dardos de desprecio que evidenciaban su total falta de respeto por la opinión experta. La tensión se palpaba en el ambiente, una atmósfera cargada de impaciencia que el público percibía con cada uno de sus desplantes. Anabel parecía convencida de que su presencia por sí sola justificaba cualquier deficiencia dancística, una convicción que chocaba frontalmente con la esencia misma de un talent show. El clímax de esta saga de indignación llegó en la mismísima noche final, cuando la artista, tras una de sus actuaciones, protagonizó un acto de abierta rebeldía. Se retiró del plató sin responder a las preguntas del jurado, alegando más tarde un cambio de ropa que pocos creyeron. Este episodio, lejos de ser un arrebato aislado, fue la culminación de un patrón de falta de respeto y soberbia que había definido su paso por el programa. La audiencia se preguntó con razón, ¿era esta la actitud de una concursante que aspiraba a la gloria en una competición de este calibre? ¿O era, más bien, la confirmación de una impunidad que le permitía actuar con total desdén? La indignación se desbordó en las redes sociales, especialmente en la red social X, donde un aluvión de críticas y comentarios lapidarios se cebó con la finalista y el propio programa.
Los espectadores, sintiéndose profundamente frustrados y engañados, no dudaron en calificar lo sucedido como un tongazo absoluto, una ofensa a la inteligencia colectiva y al espíritu de la competición. El sentimiento era unánime. La valía profesional había sido sacrificada en el altar de la popularidad y posiblemente de los intereses económicos. Las palabras de Ángel López, un usuario visiblemente irritado, resonaron con la fuerza de una verdad innegable. Es una puñetera vergüenza que Anabel esté en la final, porque ni baila, ni tiene actitud ni aptitud, solo soberbia. Una soberbia fundada en la nada, porque ni tiene talento, ni inteligencia, ni educación, ni humildad. Sus palabras destilaban la frustración de muchos que veían con incredulidad lo que se estaba gestando. La manipulación de la narrativa por parte de Anabel Pantoja fue otro punto de fricción constante. Ante las críticas que señalaban su evidente falta de habilidad en la danza, ella recurría a una estrategia victimista, insinuando que el problema radicaba en su físico o en una animadversión personal hacia ella. Este giro argumental, que buscaba desviar la atención de sus carencias dancísticas, fue ampliamente repudiado por el público, que no cayó en la trampa de su estrategia. Las comparaciones con otros bailarines, algunos de ellos con pesos superiores, que demostraban una agilidad y un talento innegables, desmantelaron su coartada. La verdad, una vez más, brillaba con una luz implacable. La danza de Anabel, aunque mostraba una ligera mejoría desde sus inicios, no justificaba en absoluto su posición en la final. La situación de Nona y Nerea, quienes quedaron en tercera y cuarta posición, fue percibida como una humillación y un agravio irreparable. Ellas, junto a Jorge, habían desplegado un talento superlativo, una dedicación incuestionable y una técnica impecable que las convertían en las verdaderas y merecidas candidatas al título. La idea de que Anabel Pantoja, con sus bailes simplistas y sus continuos desplantes, pudiera quedar por encima de ellas, era un insulto a todo lo que el concurso supuestamente defendía. Lo de dejar a Nona y Nerea tercera y cuarta y poner a Anabel en segunda posición me parece un insulto, además de ser tremendo tongo, afirmaba Alba Delgado en un comentario que reflejaba la indignación generalizada. Esta profunda injusticia alimentó la sospecha de que el programa había sido, en realidad, un circo mediático, donde la meritocracia había cedido su lugar a intereses espurios. El sistema de votación, que otorgaba al público un poder desmesurado, se convirtió en el blanco de todas las iras, señalado como el principal culpable de esta distorsión de la justicia artística. La apelación a la simpatía o la antipatía personal, en lugar de la evaluación objetiva del talento, transformó el concurso en un mero escaparate de popularidad. Nona y Nerea han quedado tercera y cuarta, y Anabel segunda. ¡Horror! ¡Injusticia! Si hay temporada 3, tienen que arreglarlo, que no dependa de un público que vota por simpatía o antipatía, clamaba un espectador exigiendo una reforma urgente para salvaguardar la integridad del formato. La esencia de la competición, basada en la evaluación de habilidades, se desvaneció entre los dedos de una audiencia que, a menudo, priorizaba el personaje sobre el bailarín. La disparidad en la dificultad de las coreografías fue otra evidencia ineludible del favoritismo. Mientras Nona y Nerea ejecutaban pasos complejos y Jorge incluso incorporaba el canto en su número, demostrando una versatilidad y un dominio escénico asombrosos, Anabel se contentaba con movimientos básicos y una profusión de gestos faciales que rozaban la caricatura. Su baile, carente de la exigencia técnica de sus compañeros, parecía una pantomima en comparación con el arte que se desplegaba a su alrededor. Era, para muchos, un insulto directo al trabajo y al esfuerzo de los demás concursantes, un acto de desprecio hacia el arte de la danza. El público, con buen criterio, no pudo ignorar esta abismal diferencia, lo que intensificó el sentimiento de injusticia y la sospecha de que el resultado estaba predeterminado. El jurado, que en los momentos iniciales había intentado mantener una postura crítica, pareció doblegarse ante la presión del show. En un momento de frustración palpable, uno de sus miembros, César, llegó a exclamar: «Anabel, ¿no quieres salir del camerino que la descalifiquen?». Basta de dar protagonismo a niñerías y esa falta de respeto a compañeros que están haciendo una final maravillosa. Este grito de desesperación encapsulaba la frustración de aquellos que veían cómo la soberbia de Anabel eclipsaba el verdadero espíritu de una final. Su actitud
mirando por encima del hombro y despreciando las críticas, chocaba brutalmente con la deportividad y el agradecimiento que mostraban el resto de los concursantes. Era una exhibición de vanidad que dejaba al descubierto un temperamento que desafiaba cualquier norma de respeto y convivencia. Incluso la figura de Pelayo Díaz, otro miembro del jurado, fue objeto de severas críticas por su aparente hipocresía. Muchos observadores y usuarios de redes sociales señalaron una doble moral en su comportamiento. Mientras en público le dedicaba a Anabel palabras edulcoradas, a sus espaldas se decía que compartía la opinión crítica de la audiencia sobre su desempeño. Este lamer el culazo en directo para luego, supuestamente, criticarla en privado, alimentó aún más la percepción de que el programa era un teatro de apariencias, donde la verdad era sacrificada por la conveniencia. La credibilidad del jurado, ya de por sí tambaleante, sufrió un nuevo e irreparable revés, sembrando la duda sobre la autenticidad de sus valoraciones. Las denuncias no se limitaron a las redes sociales, sino que escalaron hacia una crítica directa contra la cadena, Telecinco, acusándola de connivencia en lo que muchos consideraron una burda manipulación. Jeremy, un indignado usuario, sentenció sin rodeos: «Los de mierda 6, ¿no se preguntan por qué la gente ha dejado de ver Telecinco? Por tongos como estos. No todo vale, y sabemos perfectamente que Anabel baila como un pato mareado. Entiendo que la metieran como gancho, pero con 3 semanas era suficiente y no hasta el final». Esta acusación, que sugería un pacto contractual para mantener a Anabel hasta las últimas instancias del concurso, puso en el centro del debate la integridad de la programación televisiva y la ética de las productoras. La sospecha de un acuerdo económico, de un gancho que se prolongó artificialmente, se extendió como la pólvora, erosionando la poca confianza que quedaba en el programa. Patricia 533, otra voz en el coro de la indignación, no dudó en denunciar la naturaleza de los programas de Telecinco, calificándolos de estafa. No vale ninguno la pena. Salvar el culo a los enchufados y engañar a los telespectadores. Eso es lo que hacen, y lo otro riéndose de la audiencia, expresó con una contundencia implacable. Estas palabras, que resonaban con la frustración de una audiencia que se sentía constantemente burlada, apuntaban a un problema sistémico en la telerrealidad española, donde la audiencia es tomada por tonta y los méritos artísticos quedan relegados a un segundo plano. La herida de la injusticia se abrió aún más, dejando al descubierto una realidad que pocos querían admitir: que el verdadero show a menudo ocurre lejos de las luces, en los despachos donde se deciden los destinos de los concursantes y la credibilidad de los formatos. Este primer capítulo es solo el inicio de nuestra inmersión en la anatomía de una farsa. La verdad, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. El eco del escándalo aún resuena en los pasillos de la memoria colectiva. Un grito ahogado de injusticia que clamó al cielo la noche en que, bailando con las estrellas, dejó de ser un faro de la danza para convertirse en un burdo teatro de marionetas. La noticia del segundo puesto de Anabel Pantoja, una sombra alargada de ineptitud sobre el brillante lienzo del talento, fue un torpedo directo a la línea de flotación de la credibilidad televisiva. Hemos sido testigos de su comportamiento desafiante y la reacción inicial, pero ahora nos adentraremos en el corazón de la farsa, explorando la anatomía de este tongazo que desveló la vulnerabilidad de un sistema frente al poder de las masas, o al menos de sus manipuladas preferencias. La verdadera paradoja de la noche residió en la inescrutable matemática del voto popular, un mecanismo que, en teoría, debería democratizar la elección, pero que en la práctica se convierte en un arma de doble filo capaz de encumbrar al menos dotado sobre la cabeza del genio. Anabel Pantoja no era, bajo ningún criterio objetivo, la segunda mejor bailarina del concurso. Su técnica era precaria, su musicalidad elemental y su gracia forzada. Sin embargo, detrás de ella se erigía un auténtico ejército de seguidores, una legión de incondicionales en redes sociales que, fieles a su icono, votaron con el corazón antes que con el ojo crítico, o quizás siguiendo una narrativa preestablecida. Este fenómeno, lejos de ser un mero capricho del destino, subraya el inmenso poder de la telecracia, donde la simpatía personal puede pisotear el arte con una facilidad desoladora.
El contraste con los verdaderos talentos de la competición, Nona, Nerea y Jorge, era no solo evidente, sino sangrante. Ellos, figuras de la danza que se habían desvivido en cada ensayo, que habían vertido su alma en cada pirueta y cada arabesco, vieron cómo su esfuerzo y su virtuosismo eran relegados a la sombra de un fenómeno mediático. La frustración de estos artistas debió de ser un peso insoportable, una amarga píldora de desilusión que les recordaba la cruda realidad del entretenimiento contemporáneo. A veces, el sacrificio y la excelencia son insuficientes cuando el espectáculo demanda otras prioridades. ¿Podéis siquiera imaginar la desazón de saberse superiores, de haber demostrado un nivel estratosférico solo para ser superados por el clamor de un público que vota por razones ajenas a la habilidad? La actitud de Anabel Pantoja, tras el veredicto, no hizo más que añadir sal a la herida abierta. Lejos de una humilde aceptación o de un reconocimiento tácito de la desproporción de su posición, la sobrina de Isabel Pantoja siguió exhibiendo una soberbia que rozaba lo insultante. Sus famosas caras al jurado, su negativa a aceptar cualquier atisbo de crítica y su constante victimismo, aludiendo a supuestas discriminaciones por su físico, se convirtieron en el epítome de una conducta inaceptable. Esta manipulación de la narrativa, buscando desviar la atención de sus evidentes carencias artísticas, fue un intento desesperado por justificar lo injustificable, una estrategia transparente que no hizo más que avivar la llama de la indignación colectiva. Su baile, en comparación con la dificultad y la pasión de Nona o Nerea, era una mera sombra, un esbozo pueril que carecía de la esencia misma de la danza. La red social X, ese barómetro implacable de la opinión pública, se transformó en un campo de batalla dialéctico, un torbellino de críticas feroces que no dejaron títere con cabeza. Los comentarios, a menudo cargados de una frustración palpable, denunciaban sin miramientos la injusticia y la manipulación. Patricia, 533, una de las muchas voces indignadas, clamaba con vehemencia: «¡Qué estafa son los programas de Telecinco! No vale ninguno la pena. Salvar el culo a los enchufados y engañar a los telespectadores, eso es lo que hacen, y lo otro riéndose de la audiencia. Nona, tercera finalista. ¡Qué vergüenza la merecida ganadora!». Este sentir, que se multiplicaba por miles, reflejaba una profunda herida en la confianza del público, una sensación de ser tomados por tontos, de ser meros peones en un juego prescrito. Las acusaciones de Tongo no fueron solo un desahogo emocional, sino que se transformaron en un análisis mordaz sobre el papel de la cadena, Telecinco, y los posibles intereses contractuales que podrían haber sustentado la inexplicable permanencia de Anabel Pantoja hasta la final. Jeremy, con la acidez que caracteriza a muchos usuarios, no dudaba en señalar: «Los de mierda 6, ¿no se preguntan por qué la gente ha dejado de ver Telecinco? Por tongos como estos. No todo vale y sabemos perfectamente que Anabel baila como un pato mareado. Entiendo que la metieran como gancho, pero con 3 semanas era suficiente, y no hasta el final». Esta teoría, que postula la existencia de un pacto para asegurar su presencia por razones de audiencia y rentabilidad, arroja una sombra inquietante sobre la ética de la producción televisiva. La dignidad de la danza y la integridad del concurso fueron los grandes sacrificados en el altar de un rating voraz. La figura de Pelayo Díaz, cuyo rol como jurado implicaba una imparcialidad incuestionable, también quedó bajo el fuego cruzado de las críticas, acusado de una hipocresía flagrante. Los rumores y los comentarios de la audiencia sugirieron que Pelayo, mientras en directo endulzaba sus palabras hacia Anabel, en privado compartía las opiniones más críticas de los espectadores. Este doble rasero, esta contradicción entre el discurso público y la supuesta opinión privada, no hizo más que erosionar aún más la confianza en el jurado y en la autenticidad del propio concurso. La imagen de un lamer el culazo en plató, contrastada con la supuesta verdad de los corrillos, desvelaba una vez más la farsa que se cocinaba a fuego lento, alimentando la desconfianza generalizada. La falta de dificultad en los bailes de Anabel, en comparación con las acrobacias y la complejidad técnica de Nona, Nerea y Jorge, fue una verdad incuestionable que nadie pudo pasar por alto. Mientras sus compañeros se atrevían con tesituras imposibles y demostraciones de una versatilidad asombrosa, Anabel se aferraba a coreografías sencillas, a movimientos básicos que no exigían un dominio real de la danza.
Era una burla al esfuerzo, un desprecio al arte que se materializaba en cada uno de sus movimientos o en la ausencia de ellos. ¿Cómo se puede premiar una payasada, como muchos la calificaron, frente a la majestuosidad de un verdadero bailarín? Esta pregunta es la piedra angular de la indignación, el punto donde el sentido común se rebela contra la sinrazón. En última instancia, lo que presenciamos aquella noche no fue solo el final de un concurso de baile, sino la demolición de la meritocracia en la telerrealidad, un cruel recordatorio de cómo la fama y la controversia pueden eclipsar al verdadero talento. La historia de Anabel Pantoja en Bailando con las estrellas quedará como un emblema de la injusticia, un caso de estudio sobre los límites de la manipulación televisiva y el poder, a menudo ciego, de la audiencia. Nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de programas queremos consumir, qué valores estamos dispuestos a defender y qué lecciones extraemos de estos espectáculos que, bajo la promesa de brillo, esconden sombras mucho más densas. La verdad, aunque a veces sea dolorosa, siempre acaba saliendo a la luz, revelando las verdaderas cartas del juego. El episodio de Anabel Pantoja en Bailando con las estrellas no es un mero chismorreo, sino un símbolo de la encrucijada en la que se encuentra la telerrealidad. Nos deja una valiosa lección: la necesidad de un público más crítico, capaz de discernir entre el show mediático y el verdadero arte, entre la popularidad efímera y el talento perdurable. Es un recordatorio de que la voz de la audiencia, cuando se alza con criterio, tiene el poder de exigir la verdad y la justicia. Y si te sientes identificado con esta búsqueda implacable de la verdad, si crees que la integridad debe prevalecer sobre la farsa, te invito una vez más a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la verdad. Suscríbete a tus 50 favoritos y mantente al tanto de todas las historias que merecen ser contadas con la